Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer este problema de optimización muy famoso que algunos influencers ya lo han hecho en sus respectivos canales, que se conoce como el problema de la lata de Coca-Cola. O sea, se supone que Coca-Cola, dependiendo de cuánto espera entregar en su lata, quiere ocupar la cantidad mínima de material para poder hacer una lata más económica y poder tener más margen operacional. Entonces, lo que vamos a hacer es, como siempre en los problemas de optimización, tratar de modelar el problema en términos de, primero, dos variables y después tratar de ver cómo se relacionan esas dos variables para traspasarlo a un problema de optimización en una variable. Esto no siempre es posible. Recordemos de que algunos problemas efectivamente necesitamos modelarlo como funciones de varias variables y ahí necesitamos más herramientas, así que en este caso sí lo vamos a poder hacer. Entonces, primero, vamos a recordar de que un cilindro recto quiere decir de que tiene una base que se calcula como una circunferencia de un cierto radio, ¿ya? Vamos a llamarle la variable radio, entonces. La variable R va a ser nuestra variable del problema. Y para que se transforme en volumen, esa circunferencia tiene que estar multiplicada por la altura que tiene. Entonces, este es como un problema de volumen de áreas transversales donde tenemos una circunferencia y que esa circunferencia la replicamos con espesor infinitesimal hasta que generamos el volumen que necesitamos. Entonces, el volumen va a ser pi r cuadrado por h. Esa es la forma que nosotros calculamos el volumen de un eh, cilindro recto. Recordemos que, por ejemplo, si quisiéramos hacer un cono, sería una fórmula parecida, pero se divide por 3 porque eso se puede separar en tres secciones, de alguna forma. Pero el problema del cono es otro problema, así que no lo vamos a seguir comentando. ¿Ya? Entonces, lo que yo sé de este problema es que sí o sí, esa multiplicación tiene que dar 300 centímetros cúbicos, siempre y cuando el R y el H estén en centímetros, ¿ya? Porque entonces recordemos de que pi es un número irracional que nos ayuda a calcular las dimensiones, pero no tiene unidades, es solamente un número. R tiene unidades, por lo tanto, si tenemos centímetros, centímetros al cuadrado son centímetros cuadrados, y multiplicados por otros centímetros nos da los centímetros cúbicos, ¿ya? Esa sería la primera ecuación que tenemos que hacer. Esa es una ecuación porque está condicionada, ¿ya? Por lo tanto, yo podría ordenar esta expresión y decirte que h, dependiendo de r, en el fondo es simplemente decir el 300 dividido por pi y dividido por r cuadrado. O sea, si conozco r, puedo saber cuánto es el h que tenemos que tomar para que se cumplan las restricciones de capacidad. Entonces, por ejemplo, ahora uno se puede imaginar de que puede tener un cilindro de base más pequeña, con más altura, que tenga la misma capacidad que un cilindro con base más grande y menor altura, ¿ya? Y no sigue la misma regla de 1 a 1 porque está bajo esa regla con una división cuadrática. Entonces, no necesariamente si aumentamos al doble el radio, quiere decir que baja a la mitad la altura, ¿ya? Tiene una regla que es inversamente proporcional al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si el radio aumenta al doble, en realidad el área baja, eh, el área es un cuarto de la que necesitábamos cuando teníamos el R original. Entonces, esos son problemas de proporcionalidad, ¿ya? Para que recordemos un poco los tiempos de la infancia. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es modelar la función que quiero optimizar, porque la función de volumen no es la que quiero optimizar, la que quiero optimizar es la función de área, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar del problema desde el punto de vista del área. Como este es un cilindro que tiene que tener capacidad, tiene que ser solamente el borde del cilindro, ¿ya? Por lo tanto, tiene que tener base, tiene que tener altura, porque tiene que poder sostenerse y después poder ser abierta para poder ser disfrutada, y tiene que tener un contorno para soportar el líquido. Por lo tanto, tenemos una función de área que va a depender de R, que es la variable que definimos como variable independiente. Y como dijimos, muy importante saber si tenemos base y altura, porque por eso hizo el dibujo. eh,
para indicar de que es un cuerpo sólido, al menos con tapa, borde y base, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el área de la base, que ya dijimos que era pi r al cuadrado, pero no lo multiplicamos por la altura porque solamente es la base, más la base de la tapa, que por simetría tiene la misma estructura algebraica. Y ahora viene lo importante. Para calcular el contorno, nosotros lo que podemos hacer también, ocupando la misma lógica que hicimos para el volumen, pero para el área del contorno, podemos calcular el perímetro y nos damos cuenta que si calculamos el perímetro tenemos este borde, ese contorno, que no se ve hacia atrás por el efecto tridimensional, y eso tenemos que replicarlo por la altura total. Por lo tanto, aquí aparece de nuevo la altura, pero si nos fijamos, todas esas expresiones tienen multiplicaciones de dos variables, r cuadrado y r por h. Por lo tanto, toda esta estructura algebraica, que la voy a escribir más simplificada como 2pi r por r más h, tiene, agrupando los dos primeros términos y factorizando por 2pi r, que es el término que veo que se repite más veces, tiene unidades de centímetros cuadrados, por lo que explicamos hace un rato. Y ahora lo único que falta es escribir esta expresión no con h, sino con su expresión algebraica de r en h. Por lo tanto, lo vamos a definir como una función de dos variables que tiene que tomar los reales positivos y entregarme un real positivo, porque para cualquier dimensión voy a tener una área también positiva, y que toma un r y lo transforma en 2pi r por r más la expresión de h, que es 300 dividido por pi más r cuadrado. La podemos dejar así en su formato de descripción de conjunto de partida y llegada y relación. Así está la estructura formal de la función. Y ahora vamos a escribir ADR un poco más desarrollada para que sea más fácil de derivar. Entonces, bueno, 2pi por R es 2pi, que lo podemos factorizar. Y aquí vamos a dejar R cuadrado, R por R cuadrado, R por 300 dividido por pi dividido por R cuadrado. No vamos a factorizarlo, no vamos a simplificar los pi porque ya factorizamos por 2pi. Por lo tanto, lo que sí vamos a simplificar es uno de los R que aparece. Por lo tanto, me va a quedar así. Cuando la tengo en ese formato, la voy a derivar hacia el lado por temas de espacio simplemente. Vamos a decir A' con respecto a R. Como es una constante la que multiplica ese paréntesis, vamos a mantener esa constante y vamos a derivar solamente el contenido del paréntesis, ocupando las propiedades. La derivada de r cuadrado es 2r y la derivada de una constante dividido por r o una constante multiplicada por 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado por la constante. O sea, mantenemos las constantes, igual que hicimos con el primer paréntesis, cambiamos el signo, por eso aparece ese menos, y aquí aparece r cuadrado. Y lo que tenemos que hacer siempre con el algoritmo de los extremos absolutos, o máximos y mínimos globales, o máximos y mínimos absolutos, como ustedes le llamen, tenemos que igualar eso a cero. Y lo importante es que, como está multiplicada por 2pi, obviamente esa parte no puede ser cero porque es una constante y es conocida y se sabe que es distinta de cero. Por lo tanto, tiene que ser el contenido igual a cero. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados del paréntesis. Voy a multiplicar por pi r cuadrado para simplificar el pi y simplificar el r cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar el paréntesis como 2pi, solamente el numerador, ¿ya? Eso es importante. Lo podemos hacer porque yo sé que r es distinto de 0 y yo sé que pi también es distinto de 0. Entonces aquí me va a quedar el numerador, 2pi r cubo. Teníamos un 2, multiplicamos por pi, multiplicamos por r cuadrado, y el numerador cancela lo demás, por lo tanto me queda igual a 300. Ya. Y aquí hay dos posibilidades para resolver, de manera fraccionaria exacta o de manera aproximada. Ya. Yo recomiendo siempre que lo hagamos de manera exacta, a menos que nos digan lo contrario. Por lo tanto, cuando divido por 2pi, esto me queda r cubo igual a 300 dividido por 2pi, son 150 pi, y no aproximamos ese número, y sacamos raíz cúbica a ambos lados, que yo sé
que R cubo tiene tres soluciones cuando yo saco raíz cúbica, pero en variable compleja. Como estoy en variable real, tenemos solamente una solución. Y yo sé que eso lo podemos racionalizar, pero lo vamos a dejar simplemente así. Ahora viene otro desafío algebraico, que es, ya que tengo R, bueno, también tengo que demostrarle que ese punto efectivamente es un mínimo, ¿ya? Por lo tanto, para uno poder demostrar cuando estoy trabajando en un intervalo abierto me refiero a este conjunto, como estoy en un intervalo abierto, nadie me garantiza de que exista mínimo global o que exista máximo global. De hecho, puede existir uno y no el otro, o existir uno y no el otro, o no existir ninguno. Entonces, cuando tengo un conjunto abierto, lo que tengo que hacer es estudiar la segunda derivada. Si tuviéramos un conjunto cerrado, no necesitaríamos la segunda derivada porque podríamos hacerlo por el criterio del algoritmo que dice cuando tengo una región compacta y tengo una función continua, tiene que existir el mínimo absoluto y un mínimo global al menos por el teorema, bueno, de Weierstrass. ¿Y cómo se obtiene? O por los puntos críticos o por los puntos frontera. No hay más opciones. ¿Ya? Y recordemos de que los puntos críticos podríamos tener un caso donde la derivada no existiera, pero no estamos tampoco en ese escenario. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago la derivada, la segunda derivada, mantengo la factorización del 2pi, estoy ocupando esta expresión para derivar. Aquí me queda la derivada de 2r, que es 2. Y aquí la derivada es 300 multiplicado por menos 2, por lo tanto cambio el signo a más, pero ya lo cambié. Entonces me queda no 300, sino que me queda 600. Y aquí me queda dividido por pi r u. Ya. Y si nos fijamos, dada la estructura de la expresión, yo puedo garantizar de que esto es estrictamente positivo para cualquier valor de R positivo, ¿ya? Porque estoy en presencia de una suma de números positivos, positivo porque R cubo es positivo cuando R es positivo, y está multiplicado por una constante positiva. Por lo tanto, eso quiere decir de que la función es siempre convexa, por lo tanto, el punto crítico encontrado, si es que es solo uno, tiene que ser el mínimo absoluto. Si hubiesen más de dos puntos críticos, uno tiene que ser el mínimo absoluto y el otro probablemente o se descarta o es equivalente en valor, ¿ya? Por lo tanto, con eso ya no necesitamos hacer ninguna otra tipo de demostración. Sabemos que este punto se obtiene cuando yo reemplazo la función, ese punto me va a dar el mínimo global o absoluto de la función. No hay ninguna otra posibilidad, ¿ya? Entonces, el desafío algebraico que yo estaba diciendo era decir, bueno, ¿cuánto vale h entonces? H, tengo que ocupar la estructura algebraica que tenía para h. La estructura algebraica que tenía para h es h de r es r más 300 dividido por pi r cuadrado. ¿Ya? Voy a arreglar un poco esa expresión para que me quede más compacta desde el punto de vista de que me quede una sola división. Entonces voy a multiplicar por pi r cuadrado al otro término. No estoy multiplicando porque no es una ecuación, sino que estoy amplificando para poder sumar las fracciones. Entonces aquí me va a quedar pi r cubo más 300 dividido por pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora viene un pequeño desarrollo algebraico que puede complicar a algunas personas. Entonces por eso quiero detallarlo un poquito, detallarlo con más detalle. ¿Ya? Entonces, cuando digo que, por ejemplo, R vale raíz cúbica de 150 dividido por pi, ese es el valor de R que me interesa, lo que tengo que hacer es tener cuidado y no reemplazar a lo loco. Recordemos de que en la expresión está R cubo. R cubo yo sé que vale efectivamente 150 dividido por pi, porque R es raíz cúbica de 150 pi. Por lo tanto, cuando me queda al cubo, me queda 150 dividido por pi sin la raíz cúbica. Y está multiplicado por pi. Por lo tanto, yo sé que pi por R al cubo, de manera simplificada, es simplemente 150. Y digo, "Oh, hasta ahí parece todo muy bonito. Entonces, tengo que sumarle el 300. Y aquí viene el problema. Tengo que multiplicarlo por pi y tengo que multiplicarlo por 150 dividido por pi al cuadrado. O sea, la raíz cúbica y además al cuadrado. Entonces lo voy a escribir como 150
elevado, 150 pi elevado a 2 tercios. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir raíz cúbica y al cuadrado, pero obviamente eso está aplicado solamente al 150 dividido por pi. Entonces, bueno, el de arriba ya sé que es 450 y ahora lo que voy a hacer es, bueno, dejar el pi y voy a multiplicar, voy a borrar este paso anterior porque en realidad ya no lo necesito. Y ahora me estoy enfocando solamente en contar una expresión simplificada para h, para poder hacer el comentario que quiero hacer, porque si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar, amplificar por, mejor lo voy a declarar antes de hacerlo. Voy a amplificar por arriba y abajo para que sea un 1. Voy a simplificar por 150 dividido por pi elevado a un tercio, arriba y abajo. Si notamos, el multiplicar arriba y abajo no ejecuta ningún cambio en el valor. Arriba me va a quedar 150 dividido por pi bajo raíz cúbica, ¿ya? Por lo tanto voy a escribir lo de arriba primero. Entonces esto era, le vamos a poner aquí R estrella, para que nos acordemos de que R estrella es el valor que hace que la función se minimice, para no escribir tanto. Entonces aquí me va a quedar. Bueno, ahora sí voy a escribir 450. 450 por raíz cúbica. Volví a escribir raíz cúbica. 150 dividido por pi. Y lo voy a dejar así, sin racionalizar. Igual que como lo había dejado antes. Y abajo me va a quedar pi por, cuando yo multiplico 150 dividido por pi elevado a un tercio por 150 dividido por pi elevado a 2 tercios, me queda 150 dividido por pi elevado a 3 tercios, que es 1. Por lo tanto, simplemente 150 dividido por pi. Y ahora vienen las simplificaciones. El pi se va con el pi, el 450 se va con el 150 y queda 3. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me va a quedar, tratando de cuidar la escritura, me va a quedar 3 veces la raíz cúbica de 150 dividido por pi. ¿Ya? Voy a hacer una verificación por si cometí algún error en el álgebra y continúo el video. Y efectivamente había cometido un error, pero es fácilmente solucionable. Entonces, el error que cometí es que mi HTR lo traje de acá, pero mi HTR es solamente esto, es 300 dividido por pi r cuadrado. Entonces, la estructura que me da es un poco más sencilla. Así que voy a volver atrás y vamos a hacer el mismo truco de la racionalización. Entonces, vamos a decir de que HDR es 300 dividido por pi. ¿Y por qué me acordé? Porque tenía el recuerdo de que no daba tan grande la altura, entonces, con respecto al radio. Entonces, por eso quise revisar, porque no me hace sentido. Sabía que algebraicamente estaba bien, pero podía venir un error de antes. Entonces, cuando yo reemplazo por la raíz cúbica, que es 150 dividido por pi, claro, aquí me va a quedar 300 dividido por pi por 150 igual que antes, solamente que no le sumo el término que le había sumado anteriormente. Entonces esto me queda elevado a 2 tercios. Entonces ahora vuelvo a colocar en rojo, porque yo siempre coloco en rojo los trucos. Este elevado a un tercio y 150 dividido por pi elevado a un tercio. Entonces voy a ver qué pasa abajo primero. Entonces h de r estrella, esto es abajo, pi dividido por 150 dividido por pi, por lo que dijimos anteriormente. Sí, esto es muy, muy similar a lo que hicimos, solamente que nos sobraba un R. Entonces, me queda más fácil porque es una expresión que ya estaba en modo fraccional, en modo fraccionario. Entonces, ahora colocamos el 300 y aquí me queda la misma raíz cúbica de antes. Entonces, me queda raíz cúbica de 150 dividido por pi y se simplifica los pi. Este me queda 150 por 2 y ahora está correcto. Esto es 2 veces la raíz cúbica de 150 dividido por pi.
No confundir el problema con otro muy parecido, que es el cilindro de mayor capacidad, que es como un vaso, por lo tanto no tiene tapa. ¿Ya? En ese caso, la estructura algebraica es un poco distinta y la solución es parecida, pero no es igual. Entonces, por si alguien vio un problema parecido y le sorprende que la solución no sea la misma, ese es el motivo. Porque yo estoy haciendo el cilindro sólido y hay otros problemas que es el cilindro sin tapa. ¿Ya? Me cambia la función que está aquí. ¿Ya? La resolución es muy parecida, así que traten de hacerlo ustedes. Por lo tanto, lo que yo puedo comentar y lo que quería comentar es que ya tengo las dimensiones. Bueno, las dimensiones las puedo aproximar, ¿ya? Les voy a dar el resultado aproximado. Entonces, el radio es aproximadamente, ocupando pi con todos los decimales, lo voy a hacer aquí, 150 dividido por pi, y esto es todo esto elevado a tercio. Y la altura entonces sería este número multiplicado por 2. Ya. Entonces, ocupando no tantos decimales, mi R son 3,62. Bueno, y ahí pueden compararlo con la lata de Coca-Cola para ver si se parecen, ¿ya? Puede ser de que la lata de Coca-Cola sea distinta porque la capacidad de la lata de Coca-Cola me parece que hay unas que son de 200 centímetros cúbicos, hay otras que son de 330, entonces habría que ajustar el problema para llegar a ver si las medidas coinciden. Podría ser que no coinciden exactamente por los distintos materiales que ocupan. No, no sé si se ocupan el mismo material para la base y el borde. Bueno, pero mucho, eh, mucha publicidad para Coca-Cola, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Y la altura, esto es lo que quería comentar, la altura es exactamente el doble del radio bajo estas condiciones, aproximadamente 2,6. Y no lo dejé con tantos decimales, pero se entiende la idea. Entonces, cuando nosotros tenemos esas dimensiones, podemos reemplazar en la función área o podemos reemplazar la función área versión una variable, cualquiera de las dos funciona. Y con eso respondía a la pregunta de que, y lo que quería comentar es que este cilindro tiene un radio que es igual a 2 veces la altura, o lo que es igual a decir que el diámetro de la base es igual a la altura. Entonces ustedes pueden comparar en la lata de Coca-Cola y pueden medir más o menos el diámetro y ver si coincide la altura. Si no coincide es porque hay otros motivos técnicos u otros motivos de forma que hacen que la lata de Coca-Cola no sea exactamente un cilindro recto, pero si Coca-Cola quisiera hacer un cilindro perfecto, para que fuera lo más barato posible, debería ser con estas condiciones. Este es un problema muy bonito. Espero que les haya gustado la resolución. Ahí cometí un pequeño error en el álgebra, pero como dije, lo importante es que nos dimos cuenta que lo corregí a tiempo. Y nada, que estén muy bien. Suscríbanse al canal Natomáticas y muchas gracias por ver. Chao.